El equipo de propaganda sincronizada del PSOE, es decir, la SER, Radio Televisión Española, La Sexta y Lo País, nos han dado una pista de por dónde puede salir Pedro Sánchez el lunes. Vamos a comparar la prensa internacional con la prensa española. Bueno, prensa española. Se venden más periodistas que periódicos. Y después leeremos las reflexiones de Iván Espinosa de los Monteros y el periodista Fernando Lázaro. Aquí podemos ver la prensa internacional. The New York Times, The Guardian, BBC. La prensa internacional dice que Pedro Sánchez considera dimitir porque su mujer está siendo investigada por corrupción. Es decir, esta maniobra de Pedro Sánchez se ha llevado por delante todo su prestigio internacional. Que Begoña estaba siendo investigada no había trascendido a la opinión internacional y ahora sí. Él solito ha sembrado la sombra de la duda sobre él y su honradez. Sin embargo, la prensa española ha ido en otra dirección que nos da a entender que no va a dimitir. Por el contrario, probablemente continúe con su golpe de Estado blando. Recordad que un golpe de Estado puede ser también cuando un poder de Estado intenta derrocar a los otros poderes, como por ejemplo el Poder Judicial, que a tenor de lo que han dicho los medios afines al PSOE probablemente vayan en esa dirección. Empezaremos con Radio Televisión Española, pero tened presente lo que hemos visto en la prensa internacional. Cualquier parecido, pura coincidencia. Prosigue el ataque a medios y jueces en Radio Televisión Española. Rositas, porque el Poder Judicial está en manos de quien está, que es quien tiene que controlar a los jueces y su independencia. Sentó jurisprudencia con el informe PISA, ¿os acordáis? De la financiación ilegal de Podemos, de Pablo Iglesias, aquello que presentó la policía corrupta de las cloacas al mando del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. A raíz de eso el Supremo dijo, aquí no se puede venir con recortes de prensa sin más base que eso. Este señor se lo ha saltado, este juez peinado, a la hora de abrir estas diligencias. Entonces yo creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso y que la carta de Pedro Sánchez se puede analizar desde dos perspectivas y que las dos son legítimas y además complementarias. Una es el factor humano, que es absolutamente comprensible, no hay más que ejercer un mínimo de empatía y ponerse en su lugar, y otra es la perspectiva política. El ser humano es emoción y razón. Cuando eliminas la razón solo te queda la emoción. No hay factor humano. Pedro Sánchez se está victimizando como buen psicópata que es. Y el factor político lo veremos luego en la reflexión. Por su parte, desde la secta estaba bien dicho, la confesión más íntima de Pedro Sánchez sobre Begoña Gómez. Quise dejar el cepillo de dientes en su casa desde el primer día. Nuevamente incidiendo en el lado sentimental. Eliminas la razón, te queda la emoción. Ahora toca ver lo que dice la vocera oficial del régimen, Àngels Barceló. Por supuesto, leyendo. Hola, muy buenos días. Como si de un programa de radio de esta casa se tratara, nadie sabe nada. Después de que el miércoles por la tarde el presidente del gobierno soltara la bomba, parara su actividad y se tomara un tiempo para reflexionar ante el nivel de ataque que lleva soportando y que ha alcanzado ya su esposa, nadie es capaz de decir qué puede pasar. Solo él lo sabe, como solo él sabía que algo había que hacer. En el gobierno y en su partido miran inquietos hacia Moncloa a la espera de la decisión, mientras que las bases empiezan a movilizarse para ofrecerles su apoyo y la campaña catalana echa a andar bajo el impacto del anuncio. Otra que no hace ni una sola mención al hecho de que Begoña esté siendo investigada. No les importaba la corrupción, les importaba la corrupción de partidos que no sean el PSOE. Pero la investigación se convierte en un ataque. Una tertuliana de Radio Televisión Española llama a tomar el Poder Judicial, interviniendo medios de comunicación conservadores y vetando a periodistas. Pedro Sánchez tiene la responsabilidad de actuar. Y yo creo que la solidaridad política de hoy, que está viendo, tiene que traducirse en hechos concretos, no solo en una carta. Y hay muchos hechos concretos que él podría hacer desde la presidencia, anunciarlos este lunes y hacerlos de verdad. Empezar por tocar ese Poder Judicial, que ya estuvo bien 5 años de bloqueo por ese grupo que él dice que tiene una orquesta de acoso y derribo. Pues muy bien, ¿por qué sigue negociando con ellos el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial? Antes de leer las reflexiones de Lázaro y Espinosa de los Monteros y que yo os diga mi opinión, lo que estamos viendo es que los mismos medios de comunicación que se dedicaron a mover la ventana de Overton para justificar la amnistía, para justificar los indultos, para justificar pactar con Bildu, ahora ha iniciado una campaña de descrédito contra el Poder Judicial y contra aquellos que son críticos hacia Sánchez. Es muy ingenuo pensar que no hay una conexión entre lo que dicen estos medios y lo que quiere Sánchez. Por supuesto que esto es una campaña orquestada. Una campaña orquestada para desacreditar al Poder Judicial y justificar lo que vaya a venir el lunes.
Y curiosamente nadie habla del Africa Center, ni de Barrabés, ni de Air Europa, ni de Globalia, ni de Guacalua. Nadie habla de los negocios de Begoña. El protagonista es Sánchez, que está sufriendo un terrible ataque. Vamos ahora con la reflexión de Lázaro, después con la de Iván Espinosa de los Monteros y finalmente concluiré yo. Tiene credibilidad cero. Es un mentiroso político compulsivo. Su carta es una amenaza a jueces y medios de comunicación de cara a su vuelta el lunes bajo palio. Le da igual dejar unos días el país patas arriba. Busca un nuevo enfrentamiento social entre españoles en la calle. Es el político más irresponsable de la democracia y todo por blindarse él y a sus cercanos. Para que quede claro que todos no somos iguales ante la ley. Es todo un montaje. La dimisión no se reflexiona, se anuncia. Sánchez ha convertido a España en un país de pandereta y tensión. Lo que pueda pasar en la calle, Dios quiera que no sea nada, será única y exclusivamente de su responsabilidad. Dicho y hecho. Esto pasó horas después. Si no hubiesen desplegado a la policía, hubiesen acabado a palos. A eso volveré después. Vamos ahora con Iván Espinosa de los Monteros. La carta revela lo que es la psicopatía, un trastorno mental ordinario que se caracteriza por rasgos de la personalidad entre los que se incluyen la reducción de la empatía y el remordimiento, la personalidad rotunda y desafiante y la dificultad de inhibir comportamientos. Partíamos de una situación en la que la imagen de Pedro Sánchez estaba en entredicho. La mitad de su gobierno con la sombra de la corrupción por el caso PSOE de las comisiones en las mascarillas, él como el superjefe, la figura de su mujer muy dañada por los patrocinios de Globalia mientras se rescataba a Air Europa, por los avales a las empresas del máster que impartía sin tener titulación, por sus reuniones secretas. Pero fijaos qué curioso que con este movimiento ahora gente de otros partidos, a saber, Bildu, Esquerra, Podemos, Sumar, han cerrado filas en torno a él. Un político de otro partido. Reconocen a Sánchez como su jefe. Ese bloque de la anti-España, etarras, golpistas, comunistas, reconocen a Sánchez como su líder y detrás de él han cerrado filas cuando tiene la sombra de la corrupción sobre su cabeza. No han aprovechado la ocasión para hacer mella en un rival político con el que se disputan votantes. Le están apoyando contra Vox y Partido Popular. Le están apoyando contra medios independientes y jueces. Hemos vuelto a las dos Españas. Desde el año 36 no se vivía una situación de polarización como la actual. Y a mí me gustaría vivir en un país en el que todos nos respetemos y haya concordia, pero no a cualquier precio. No al precio de que los que no estamos de acuerdo con la gestión del gobierno nos tengamos que callar. No al precio de tener que esconder tus ideas políticas como si fuesen una mácula. No al precio de callar mientras un impresentable perpetra un golpe de Estado blando contra el Poder Judicial. Independientemente de lo que diga el lunes, hay quienes dicen que la situación económica es insostenible, que él quiere irse a Europa y dejarle el problema a otro. Otros creemos que es para blindarse y atacar a los jueces. Al margen de todo ello, al margen de lo que pase, ya está bien. Ya está bien de que las burlas sean siempre contra los mismos, que las críticas sean siempre contra los mismos y que tengamos que poner siempre la otra mejilla. Independientemente del daño que le ha hecho a la economía, del daño que le ha hecho a la credibilidad de las instituciones, mirad en lo que ha convertido nuestro país. Mirad en lo que nos ha convertido, en un país dividido, crispado y enfrentado. La mitad de los españoles le odiamos por lo que ha hecho y la otra mitad le siguen ciegamente por lo que representa. Representa la envidia, representa el odio, representa el prefiero que esté este señor aunque robe con tal de que no gobiernen los otros. Pero voy a enlazar con lo que empecé. La prensa. Sánchez no hubiese podido hacer todo lo que ha hecho si en España no se hubiese purgado antes un poder distinto al judicial. El poder que se purgó fue el cuarto poder, la prensa. Ese ente que ha de servir como sujeto fiscalizador de los otros poderes. La función de un periodista es investigar e informar, no mover la ventana de Overton ni engañar.
El periodista no tiene un fin social que es decirle a la gente lo que tiene que pensar. Puede tener su línea editorial, puede tener sus inclinaciones políticas, pero se debe a informar. Los medios de comunicación afines al PSOE blanquearon a Pablo Iglesias para que pudiesen pactar con Podemos. Todo ello después de haber creado el clima propicio para la moción de censura. 2 años que usó Sánchez para crear su red clientelar. Los medios de comunicación afines al PSOE nos vendieron los indultos como concordia y conciliación, cuando fue demostrar que los políticos son la nueva nobleza y que la ley es solo para los de abajo. Los medios de comunicación afines al PSOE taparon escándalos como los de las menores tuteladas de Baleares o como los seres falsos de Andalucía para que el PSOE no se desgastara. Los medios de comunicación afines al PSOE movieron la ventana de Overton para que tragáramos con la amnistía. Y ahora los medios de comunicación afines al PSOE están encubriendo a Begoña, victimizando a Pedro Sánchez y cargando contra los jueces. Cargando contra los jueces para lo que va a venir después. La consumación del golpe de Estado blando. Mientras en el extranjero señalan que Sánchez tiene a su mujer siendo investigada por corrupción, aquí los cómplices necesarios, los medios de comunicación afines al PSOE, se encargan de tapar todo. Para mí, son peores que el propio Pedro Sánchez. No solo por vender la ética periodística por 30 monedas, sino por el daño irreparable que le han causado a este país.